muestreo por espacio de cabeza de un gas. Esta es una técnica de espacio de cabeza que se emplea para el análisis de muestras de perforación o de sedimentos poco profundos. En esta técnica se utiliza un volumen de un sedimento, se coloca en una lata llena con un volumen medido desgasificado. Esta lata se sella y el volumen metido en esta jarra se desplaza con nitrógeno a crear un espacio de cabeza. Entonces, esto permite que la lata llegue a un equilibrio. Entonces, la concentración de los gases ligeros se puede medir mediante una jeringa y por medio de un cromatógrafo de gases equipado con un detector de ionización en llama. Los cromatografistas generalmente dividen esta técnica en dos clases, en HS estático y en HS dinámico. Bueno, en el HS estático, ¿qué pasa? Los analitos del gas pasan a su fase gas mediante procedimientos térmicos y químicos, mientras que en los HS dinámicos estos analitos se eliminan dinámicamente por medio de purgas que la hacen mediante un gas inerte. Bueno, en esta técnica, en el espacio de cabeza, puede arrojar unos resultados muy útiles, que se pueden recolectar todas las muestras, usarlas en las poblaciones estadísticas para sugerir áreas anómalas. Uno siempre debe tener precaución, pero con respecto a todas las caracterizaciones de los gases en composición y la evaporación durante una etapa de recolección, siempre se produce que resulte un agotamiento relativo en todos los gases más ligeros. Bueno, la desagregación. La desagregación es la separación por descomposición de los elementos de un mineral o de una roca. Entonces hay extensos programas de muestreo de gases del suelo que han sido realizados por exploraciones en las industrias petroleras, donde nos han demostrado que la trituración o disgregación de los suelos es un componente importante a la hora de extraer un gas de un suelo. Esto nos sugiere que sería de gran ventaja utilizar esta técnica de segregación del suelo, ya que se parecería o reflejaría el efecto de agujero de barrena en perforaciones. En la desegregación, en esta técnica, utilizan el molino de desintegración de acero inoxidable utilizado en el análisis del espacio de cabeza. Extracción de ácido. Esta es una técnica que mide el gas más estrecho, que fue originalmente desarrollado por el biólogo Robert Orbitz, que utilizó la técnica de la muestra que somete a digestión de ácida al vacío a una temperatura elevada aproximadamente de 80 grados centígrados. Otros desarrollos vienen siendo de Denham en 1969 y de Orbitz en 1972 y en 1985. Este implica correcciones para todas las litologías que pueden producir en el efecto de los minerales solubles que han sido solubles en ácido. Entonces, este observó que todas las muestras del suelo podrían secarse, pulverizarse y tamizarse sin afectar su contenido en hidrocarburos. También señaló que lo podemos tamizar las muestras en arena en la malla número 200, dio unos valores analíticos que han venido siendo producidos en muestras de arcillas. Y en el mismo lugar, Orbitz desarrolló una técnica de cribado en húmedo para encontrar todos los análisis de fracciones de arcillas de un sedimento. La fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias para reflejar la luz con mayor longitud de onda que la que es recibida cuando están expuestas a ciertos rayos del espectro. Bueno, la espectroscopía de la fluorescencia UV puede ser utilizado para medir el potencial del petróleo de todos los sedimentos que están más cercanos a la superficie terrestre, mediante un análisis de sus hidrocarburos aromáticos. Este método es altamente sensible y selectivo para todo el análisis de los componentes del aceite. Bueno, la espectroscopía de fluorescencia UV puede ser utilizado para medir el potencial del petróleo de todos los sedimentos que están más cercanos a la superficie terrestre. Este se hace mediante el análisis de todos sus hidrocarburos aromáticos. Este es un método altamente sensible y selectivo que nos sirve para el análisis de todos los componentes del aceite. También utilizan un escaneo del espectroscopio, donde son agregados moleculares complejos como los encontrados en los aceites crudos. Pueden ser caracterizados y cuantificados para todas las bases de las combinaciones de las longitudes de onda de esta intensidad. Bueno, para finalizar, el método de campo estándar emplea un rápido proceso de extracción que nos disuelve todos los compuestos aromáticos traza que están enlazados con el hexano. Este estrato generalmente favorece a la fracción del petróleo pesado.
donde está asociado con todos los sedimentos. Bueno, tenemos que las fallas y los sistemas de fracturas interconectados tienen un efecto significativo en la magnitud y con menor frecuencia en la composición de los gases cercanos a la superficie. El efecto sobre la magnitud generalmente es aumentar las concentraciones en las áreas fracturadas, mientras que el efecto sobre la composición teóricamente debe ser una pérdida preferencial de los gases más ligeros en comparación a los gases más pesados. En la práctica, las composiciones de gases en las fallas a menudo son más ligeras o más pesadas que en los sitios vecinos, y se cree que esto se controla principalmente con la profundidad de la falla y la composición de los gases superficiales que ésta conduce. Por lo tanto, las fallas profundas relacionadas con el sótano son menudamente gaseosas porque golpean los sedimentos profundos sobre los maduros. Sin embargo, en un ambiente que contiene hidrocarburos, la varianza en general es alta a los datos más frecuentes, pero la relación anomalía-fondo es menor a las áreas no productoras que en las áreas productoras. Algunas de estas zonas normales están asociadas con fugas preferenciales directamente desde un origen, mientras que las otras provienen desde los depósitos. Dado que algunas fallas y fracturas están selladas localmente a lo largo de su longitud, las señales de gran magnitud no ocurren en todas partes a lo largo de la longitud. Por lo tanto, a menudo observamos manchas de hidrocarburos similares a las manchas de helios que fueron discutidas por Wakita en 1978. La expectativa de todas las muestras en una zona fracturada con fugas, sean altas o fuera de la zona, es simplista y no siempre realiza una práctica. Tenemos que tener en cuenta que una falla o fractura rara vez en un plano discreto y que la zona de los estratos rotos, separados por estratos competentes, relativamente afectados. Es análogo que en una tubería fracturada ciertas porciones del conducto son sólidas, mientras que la sección fracturada está compuesta de fragmentos, son fragmentos intactos o pueden ser grietas. Se han expuesto numerosas explicaciones sobre todo lo que forman los halos alrededor de las acumulaciones de hidrocarburos. La mayoría de estos relaciona un fenómeno con el efecto de impedancia, que va a ser la zona de mineralización diegénica que recubre principalmente la zona de acumulación del petróleo. Tal zona tendrá a reducir la capacidad de los gases al filtrarse verticalmente, excepto a lo largo de los sistemas de fractura bien pronunciados. Por lo tanto, la mayoría de transporte se desviará alrededor de los bordes de la zona ocluida, o la zona ocluida puede formarse también por cualquier cantidad de procesos diegéticos. Bueno, tenemos también las poblaciones geoquímicas. Una alternativa para modelar la migración de hidrocarburos gaseosos como base para la interpretación de datos de poblaciones geoquímicas va a estar en los datos geoquímicos obtenidos en superficie que se pueden interpretar con respecto a la composición y a la magnitud. El objetivo de la composición es poder caracterizar los tipos o las acumulaciones superficiales presentes y poder predecir la ubicación en la que se producen. Esto se puede lograr utilizando las relaciones de los diversos constituyentes de los hidrocarburos y que se detectan las muestras de gas en suelo. En general, los depósitos de gas son comúnmente concentraciones de hidrocarburos ilustrados en un 10 a 4% de su volumen, generado durante la oxidación de los hidrocarburos gaseosos por cultivos. Tenemos que estas van a estar dominadas por presencia de metano, mientras que los depósitos más pesados que contienen metano van a ser variantes. Existen tres orígenes potenciales para los gases detectados en el entorno cercano a la superficie, y estos van a ser biogenéticos, termogenéticos e ígneos, incluida la desgasificación del manto. Ok, a continuación les voy a hablar un poco sobre los casos puntuales de prospección geoquímica de los hidrocarburos, como es el caso del área High Island del Golfo de México. En este se completó una encuesta de detención de filtraciones de hidrocarburos marinos sobre el High Island Blocks, como lo es el A-152 y el A-198, y todas las áreas circundantes del Golfo de México en los días 22 y 23 de abril de 1988.
En este estudio se consta de 399 kilómetros, lo que es aproximadamente 239 millas, y los datos de hidrocarburos livianos fueron recolectados a continuación a lo largo de líneas y líneas de interés de un sistema de muestreo de agua remolcado alrededor de 9 metros por encima del fondo del mar. En las vías topográficas donde las concentraciones son aproximadamente 100 nanolitros por metano, menor de 0,70 nanolitros por propano y menor de 0,50 nanolitros de etano. Estas concentraciones corresponden a fondos típicos encontrados en estudios previos en el Golfo de México. Dentro de esta tendencia de producción, los valores de metano exceden el porcentaje de 500 nanolitros de etano y varía entre 1 y 5 nanolitros de propano. Aumenta en el 0,50 nanolitros y además el isobutano y el butano normal alcanzan un total combinado de aproximadamente 1 nanolitro en anomalías asociadas con estos campos de gas conocidos. La presencia principalmente de metano en el agua en el área norte sugiere que estas anomalías se derivan de fuentes de gas biogénico. Los bloques son similares al tipo de gas seco del Pleistoceno. Los embalses se encuentran en el West Cameron, en el área de ultramar de Luisiana, y son indicativos de solo el potencial del gas. El aumento de etano, propano y butano en estas zonas de producción de gas del sur sugiere que estos campos de gas contienen gas biogénico. Con las conclusiones podemos decir que las ocurrencias de hidrocarburos superficiales y cercanos a la superficie surgen como resultado de un complejo de eventos e interrelaciones, excepto en casos excepcionales como son la prospección de superficie, que no puede revelar el contorno de las acumulaciones superficiales, ni indicar el potencial del valor comercial de una perspectiva. Puede permitir al explorador un medio alto grado de perspectivas, pero nunca deben usarse como el único criterio o medio para delinear las ubicaciones de perforación. Las anomalías superficiales del gas del suelo existen por muchas razones comprensibles, aunque algunas parecen más bien ser aleatorias.